Íñiguez está en la sala de espera. Ya lo voy a... Aunque aquí yo no tengo a nadie, ¿eh? Ya voy a revisar un ratito, déjenme... Ya, a ver, ¿qué me dice quién está en la sala de espera? Íñiguez, Sí, me parece. ya lo entro. Ok, ya. Bueno, vámonos ahora sí. A ver, insuficiencia cardíaca. Lo que no entiendan, por favor me lo dicen, ¿ah? Bueno, vamos, esta insuficiencia cardíaca. Miren, la insuficiencia cardíaca, obvio, no es más que un síndrome clínico sumamente complejo, ¿ya? Que se debe principalmente a un trastorno del corazón, desde el punto de vista estructural, si está enfermo como músculo, o funcional, si no se maneja adecuadamente, ¿ya? Entonces, generalmente lo que se altera es la capacidad del ventrículo para dos cosas, o para llenarse de sangre, o para expulsar la sangre que tiene, en este caso, el corazón. Los cambios fisiopatológicos que ustedes van a observar en insuficiencia cardíaca se dividen en tres grandes cambios. Los hemodinámicos, que tienen que ver con lo que ya dijimos, con la sístole, que produce disfunción sistólica, que tiene que ver con el gasto cardíaco disminuido, y con la disfunción diastólica, que es con la alteración en la capacidad de llenarse de sangre el corazón. ¿Ya? En segundo lugar tenemos los cambios neurohumorales. Estos cambios neurohumorales tienen que ver primero con ¿qué? Con activación del sistema adrenérgico o neural, que se llama, que es el sistema simpático el que se va a activar, es el que va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la fase de contracción, etc. La segunda es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se activa principalmente por la disminución del gasto cardíaco, ¿ya? Y que es piedra fundamental de la alteración. Luego tenemos la liberación de vasopresina o de hormona antidiurética, que generalmente va a estar dada principalmente también por, al haber detectar de que hay una disminución volumétrica, al haber una disminución de volumen, la vasopresina se activa tratando de aumentar la reabsorción de agua, mientras que en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa para producir un aumento de la reabsorción de sodio y secundariamente de agua. Pero también dentro de los cambios humorales está el último, que es uno de los más nuevos, que es la liberación de citoquinas, ¿ya? Las más alteradas van a ser las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, las endotelinas y la producción de péptidos natriuréticos, principalmente el péptido natriurético auricular, ¿ya? Esos son cambios muy bien establecidos. Y por último, el tercer cambio, el más nuevo de todos, aunque ese raya entre la ficción y la verdad, son los cambios intracelulares del manejo del calcio dentro del miocito, ¿ya? También la segunda alteración celular va a ser la desensibilización de los receptores adrenérgicos beta a nivel cardíaco. Va a haber también una hipertrofia de las células musculares cardíacas, de los miocitos. Vamos a encontrar también una reexpresión de las proteínas con fenotipo fetal, que es mucho más difícil la interpretación. Y también vamos a encontrar dos eventos que se van a producir progresivamente en la insuficiencia cardíaca, que es la muerte celular programada, la apoptosis de los miocitos.
la cual va a ir de la mano de la fibrosis cardíaca, ¿ya? Esas son las alteraciones que deben de ser bien establecidas y bien memorizadas por ustedes. Luego vemos que la clasificación de la insuficiencia cardíaca, que van a ustedes manejarla en semiología y en cardiología, van a ser diferentes. ¿Ya están viendo insuficiencia cardíaca en semio? Generalidades. Generalidades todavía. Sí. Bueno, la clasificación, yo les voy a dar unas 3 o 4 clasificaciones, ¿ya? Y les voy a decir cuál sirven y cuál no sirven. Las clasificaciones dependen de los tipos de síntomas que predominen. La anterógrada y la retrógrada. Esta sirve para el razonamiento lógico clínico de la enfermedad. O sea, la anterógrada es la que va a tener bajo gasto cardíaco, porque es la que sale del ventrículo izquierdo por la aorta hacia la circulación general. Esa generalmente, la mayor sintomatología es la sensación de debilidad o la sensación de fatiga que tiene el paciente. Mientras que la retrógrada generalmente se la ubica por 2 formas. La congestión pulmonar, que es del lado izquierdo del corazón, y la retrógrada del lado derecho, que generalmente tiene como punto final el edema periférico. Otro tipo de clasificación de insuficiencia cardíaca, que es la que generalmente se la hace en farmacología, es la clasificación anatómica, que es la insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha. La izquierda generalmente se maneja con hipoxemia, se maneja con congestión del pulmón, cuya sintomatología es la disnea. Pero se maneja también ese lado izquierdo con fatiga, que en este caso sería de tipo anterógrada. Y la del lado derecho generalmente se maneja con la congestión venosa periférica en extremidades y la visceral, que es la que se acompaña con hepatomegalia. Otra clasificación, que es la que yo considero la más importante desde el punto de vista cardiológico y desde el punto de vista terapéutico, es la hemodinámica. Tiene 2 alteraciones, o por disfunción sistólica, porque tiene incapacidad para contraerse adecuadamente el corazón, y en este caso su mayor expresión va a ser la fuerza de eyección, y la disfunción diastólica, que tiene que ver con alteraciones de ¿qué? Del llenado inadecuado del corazón y con la incapacidad que tenga de poderse relajar el músculo cardíaco para llenarse. Esta es la que yo voy a explicar principalmente. Entonces tenemos izquierda y derecha, que es lo que ya vimos. Tenemos la de gasto cardíaco, también esta es otra clasificación. De acuerdo al gasto cardíaco también se clasifica la insuficiencia con gasto cardíaco bajo y con gasto cardíaco elevado. La de gasto cardíaco bajo van a estar las cardiomiopatías, van a estar las valvulopatías y van a estar las pericardiopatías. Y las de gasto elevado, que tiene que ver siempre con un aumento de la demanda, en este caso de oxígeno. Ahí hay una serie de insuficiencia cardíaca. Las más importantes que ustedes deben de acordarse va a ser la que tiene que ver por fístula arteriovenosa, que esto se va a ver en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal crónica terminal y que se les realiza una fístula arteriovenosa para que puedan entrar a programa de hemodiálisis. El hipertiroidismo, la anemia, y yo pienso que son las más importantes: anemia, hipertiroidismo y de la fístula arteriovenosa. La gestación también puede provocar algo de insuficiencia cardíaca.
Las causas de insuficiencia ventricular izquierda van a ser principalmente definidas, como ustedes pueden ver, por 5 causas. Una, porque hay sobrecarga de volumen en el paciente, por sobrecarga de presión ejercida a nivel intracavitario, por pérdida de masa muscular cardíaca. La cuarta, por pérdida en la contractilidad del músculo cardíaco. Y la última, por un relleno restringido que tenga el corazón. La que tiene que ver por sobrecarga de volumen, vamos a tener toda insuficiencia valvular que se conoce como regurgitación valvular, va a producir sobrecarga volumétrica, ¿ya? Y también los estados de alto gasto. Los estados de alto gasto que ya vimos es anemia y hipertiroidismo, que es el sinónimo de tirotoxicosis. De ahí tenemos los que dan sobrecarga de presión, van a ser la hipertensión arterial sistémica y la obstrucción al flujo de salida sanguínea. Esto generalmente se va a ver en estenosis aórtica o en estenosis mitral. Yo podría decir que las estenosis valvulares son una de las causas importantes de sobrecarga de presión, junto con la hipertensión arterial. Y otra causa, aunque en menor proporción, es la hipertrofia del septum, o sea, del tabique interventricular o interauricular. En tercer lugar, la causa de insuficiencia del ventrículo del lado izquierdo va a ser la pérdida del músculo. ¿En qué casos perdemos músculo? Primero, cuando se nos necrosa, o sea, en un infarto del miocardio, ¿ya? Vamos a perder músculo porque la parte que se necrosa después va a quedar fibrosada y es una parte que no se va a contraer. Y también cuando hay una infiltración por tejido, principalmente de trastorno de colágeno, principalmente en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. La cuarta causa es la pérdida de la contractilidad, la cual tiene que ver con cierto tipo de venenos, en este caso el alcohol. El alcoholismo crónico puede provocar este tipo de insuficiencias cardíacas. Antineoplásicos como la doxorubicina es causal muy importante de insuficiencia cardíaca, y también la intoxicación por cobalto. Hay infecciones virales y bacterianas que pueden producir miocarditis y que llevan a pérdida de la contracción muscular. Y luego tenemos también mutaciones genéticas muy raras, ya sea de la arquitectura celular del miocito o de las proteínas intracelulares. Y las que tienen que ver con causas de restricción en el relleno o en el llenado está la estenosis mitral, las enfermedades del pericardio, una pericarditis constrictiva o un taponamiento pericárdico va a impedir que el corazón se pueda distender en diástole, ¿ya? Así como también enfermedades infiltrativas del músculo cardíaco, por ejemplo, la amiloidosis cardíaca. Aquí está el ciclo cardíaco y esto quiero que tengan muy en mente, ya posiblemente en los 2 o 3 siguientes slides, entender cómo es la parte fisiopatológica de la disfunción sistólica y de la disfunción diastólica en insuficiencia cardíaca. Acuérdense ustedes de fisiología que vieron hace poco. Las fases del ciclo cardíaco están dadas primero por una contracción isovolumétrica. Luego tenemos una eyección, ¿ya? Luego tenemos una relajación isovolumétrica y de allí tenemos una fase de llenado
rápido. ¿Ya? Esta fase de llenado rápido, obvio, va a ser importante porque también después de la fase de llenado rápido vamos a encontrar una fase de llenado crónico o prolongado que se llama diástasis. Y después de la diástasis encontraremos la sístole de la aurícula. Esto es más o menos la parte de fisiología del ciclo cardíaco. Contracción isovolumétrica, eyección, relajación isovolumétrica, fase de llenado rápido, fase de llenado lento y sístole auricular. ¿Ya? Ustedes pueden ver allí, déjenme ver si tengo otra, contráctil, fase eyectiva, ¿sí? Relajación y la fase de relajación rápida. Perfecto. Esto es lo que voy a explicar antes de aquí. Miren, para que me entiendan, la sístole, ojo con lo que voy a hablar, la sístole desde el punto de vista fisiológico coincide con dos subfases. La primera subfase de la sístole se conoce como fase contráctil. La fase contráctil de la sístole incluye la contracción isovolumétrica y la fracción de eyección. ¿Ya? Pero la sístole propiamente dicha también va a tener desde el punto de vista fisiopatológico una fase que se llama fase relajativa. ¿Sí? La fase relajativa de la sístole coincide con la fase de relajación isovolumétrica y con la fase de llenado rápido. ¿Ya? ¿Hasta ahí está entendido? Sí, doctor. Ya. Voy a pasar a la próxima y de ahí vuelvo nuevamente. Entonces, la sístole tiene fase contráctil sistólica y fase relajativa sistólica. La fase contráctil de la sístole es la contracción isovolumétrica y la fase eyectiva del ventrículo izquierdo principalmente. Pero también tiene otra fase que es la fase relajativa que pertenece a la sístole, que incluye la relajación isovolumétrica y la fase de relajación rápida. Ok, voy para atrás otra vez. Y allí tenemos a la diástole propiamente dicha. La diástole propiamente dicha va a incluir principalmente, como ustedes pueden ver aquí, la fase de relajación lenta, que prácticamente incluye todo lo que se conoce como diástasis. ¿Ya? Y tenemos también otra fase que en este caso pertenecería a la última fase de la diástole, que es la sístole de la aurícula. ¿Ya? Si con ese concepto ya lo tenemos más o menos establecido, vamos a pasar al próximo slide, que es prácticamente la punta del iceberg de esta clase. La disfunción sistólica o la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica es la que va a comprender la alteración de la fase contráctil sistólica, la contracción isovolumétrica, que prácticamente desde el punto de vista práctico no nos sirve para nada, y la fase de eyección ventricular, que es prácticamente la principal de toda esta fase contráctil sistólica y que tiene que ver con la disfunción de la sístole, y cuyo diagnóstico se lo puede realizar con la
con el ecocardiograma, o sea, con un ecocardio. ¿Ya? Acuérdense ustedes, cuando ustedes ya manejen valores de ecocardiografía, uno de los principales valores que usted va a necesitar saber de un ecocardio es cuánto tiene de FE, le van a decir. ¿Y qué es FE? Es la fracción de eyección. ¿Ya? Acuérdense ustedes, ¿cuánto es la fase de eyección normal? Eso sí saben por fisiología. ¿No? Bueno, está más o menos alrededor del 50%. ¿Ya? Si el paciente tiene un 35% de fase de eyección, yo puedo decir que tiene alterada la fase contráctil de la sístole y por ende va a tener una insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, doctor. Ok. Sí. Luego vemos que cuando ustedes lean el próximo semestre o a la final en semiología, un tipo de insuficiencia cardíaca que se dice insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, así se llama el término. ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca tendría? Contesten esa pregunta para ver si entendieron hasta dónde vamos. ¿Cómo? Sistólica. Perfecto. Sistólica. Tiene una insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica. Muy bien. ¿Quién me dijo eso? Banchón, doctor. Banchón. Ok. Bueno, sigamos. Ahora tenemos la disfunción diastólica, ¿ya? Tiene 3 niveles de alteración. La primera alteración en la disfunción diastólica va a ser tener alterada la fase relajativa de la sístole. Aunque parezca el término desde el punto de vista semántico y lógico, ¿cómo voy a tener yo una insuficiencia cardíaca diastólica por un problema de sístole? Pero el problema es de que la alteración desde el punto de vista fisiopatológico se la relaciona con relación a contracción y con relajación. Toda alteración contráctil es igual a disfunción sistólica. Por eso es que en la fracción de eyección es diagnóstica. Pero toda relajación, toda alteración relajativa del músculo cardíaco, sea relajación en sístole o sea relajación en diástole, va a contarse como una disfunción diastólica. ¿Entendido esa parte semántica? ¿Ya? Entonces tenemos la primera alteración que podemos encontrar de disfunción diastólica e insuficiencia cardíaca va a ser la relajación isovolumétrica. Pero como ustedes entenderán, la contracción isovolumétrica y la relajación isovolumétrica no tienen significancia clínica. Porque contracción isovolumétrica es como, si me ven la mano. Sí, doctor. Sí, La doctor. contracción isovolumétrica sería esto. Como que me voy a contraer. Y la fase de eyección sería esto. O sea, prácticamente el todo. ¿Ya? Mientras que en la disfunción diastólica, la relajación isovolumétrica sería esto. Prácticamente nada. Y la fase de relajación rápida sería esto. ¿Ya? Mientras que la fase de relajación lenta sería esto. Obvio, algo muy demorado, pero que obvio pertenece a la diástole.
¿Sí? Entonces tenemos. Entonces, la primera alteración de la disfunción diastólica va a ser la fase relajativa sistólica, que incluye, obvio, la relajación isovolumétrica y la fase de relajación rápida. ¿Ya? La segunda va a ser la disminución de la compliance. ¿Qué es? Va a ser una disminución de la fase de relajación lenta, o sea, va a haber una incapacidad de tener una relajación completa, porque la relajación completa la termina la diástasis. La fase de relajación rápida prácticamente la inicia. Y luego tenemos la alteración de la contribución auricular, que va a estar dada durante la sístole auricular, que nos lleva a ¿qué? Nos lleva a una taquicardia auricular inapropiada. ¿Ya? Por eso es que es importante el entender estas tres fases de la disfunción diastólica. Si ustedes me preguntan cuál de las fases de la disfunción diastólica es más frecuente encontrar, yo le diría que sería la primera, la fase de relajación sistólica. Cuando ustedes ya manejen Hola, doctor. Ahora ¿ya? sí. Ahora sí, bueno, volvimos. A ver, ¿dónde estamos? Déjenme ver que no se haya ido la imagen. Ya, ¿sí la ven? Sí, doctor. Bueno, ¿a dónde estábamos? Que estaba inspirado, que ya no me acuerdo dónde me quedé. Estaba preguntándoles de que cuando ustedes vean resultados de eco, la alteración más frecuente de disfunción diastólica va a ser la fase de relajación sistólica. Y le van a contestar con este término: prolongación o alargamiento de la relajación como disfunción diastólica. Hablaremos en términos ya médicos como una alteración en la fase de relajación de la relajación rápida, ¿sí? Que es la que está aquí, ¿ya? La disfunción diastólica más frecuente que ustedes van a encontrar, la van a encontrar en hipertensión arterial. La mayoría de los hipertensos, cuando ya tienen una repercusión hemodinámica establecida, van a tener disfunción diastólica. La mayoría tiene disfunción diastólica, pero por alargamiento de la fase de relajación sistólica. No tocan ni esta ni esta. ¿Ya? Los pacientes que tienen cardiomiopatía, que ya es una enfermedad mucho más seria, sea restrictiva, obstructiva o dilatada, la alteración más importante la van a tener en la fase de relajación lenta. ¿Sí? Mientras que los pacientes que se han infartado, los coronariópatas que se han infartado y que les queda una parte del corazón que no se contrae adecuadamente, generalmente, ¿qué disfunción harían? Sistólica. Sistólica, porque la fracción de eyección ya no va a ser la adecuada, van a tener menos porcentaje de fuerza eyectiva, ¿ya? Entonces, entendido la alteración hemodinámica con el tipo de insuficiencia cardíaca. Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. puedo seguir. Sí, doctor. Ya, esto de aquí ya no. Sí está cambiando, ¿sí han visto el cambio? Sí, doctor. Ok, bueno. Sí, también. Entonces vemos aquí que definitivamente la disfunción sistólica cardíaca, obvio,
tiene que ver principalmente con un deterioro en la función cardíaca, principalmente por la contracción. También va a haber una alteración por el remodelamiento ventricular, que puede ser generalmente de tipo hipertrófico, por sobrecarga aguda o por sobrecarga crónica. Pero también esta disfunción sistólica tiene que ver con una activación neurohumoral, ¿ya? Generalmente con un gasto bajo o con una alteración del papel de las hormonas contrarreguladoras, las que se van a elevar en insuficiencia cardíaca. La más importante de todas en este caso es el péptido natriurético auricular. Entonces, la disfunción sistólica generalmente tiene o alteración de la contracción isovolumétrica o alteración de la eyección cardíaca. Yo me quedaría con la número 2 como principal disfunción de sístole. Y la disfunción diastólica, principalmente, en donde entra una serie de alteraciones, van a ver que la alteración va a estar en alguna de estas, o en la relajación isovolumétrica, o en la fase de llenado rápido, que por ser de relajación generalmente está considerada como alteración diastólica, a más de la diástasis, que es la fase de llenado lento, y la fase de sístole auricular. Entonces vemos aquí que la disfunción diastólica cardíaca tiene las tres fases que ya les expliqué: la alteración de la relajación sistólica, la disminución de la compliance ventricular y la taquicardia inapropiada, que es obvio un acortamiento del tiempo de contracción atrial, que esto se va a ver muy influenciado en taquicardia supraventricular y en fibrilación auricular. Aquí están las causas más frecuentes de disfunción diastólica: la enfermedad cardíaca isquémica, que puede ser la hipertensión arterial, que es la más importante de todas. En todos los mayores de 65 años ya hay un cuadro importante de disfunción diastólica, sea o no sea hipertenso, los obesos y los pacientes que tienen estenosis de la aorta. Y aquí hay otras alteraciones que son lo que yo les decía, las enfermedades del miocardio propiamente dicha, que pueden ser las infiltrativas, como amiloidosis, la más importante, o como cardiopatía restrictivas. Van a estar las que no son infiltrativas, como la miocardiopatía hipertrófica, las que tienen que ver con el endocardio, esta es más rara, y las que tienen que ver con enfermedades metabólicas del almacenamiento. Y por último, estas sí son más frecuentes, que son las que tienen que ver con enfermedad pericárdica, cuando el pericardio está rígido y no deja dilatar o llenar el ventrículo, que es en pericarditis constrictiva o entaponamiento del corazón. Esto no. Estas se las nombro nomás. Ustedes tienen que aprenderla en semiología y en clínica. Están los estadios de la insuficiencia cardíaca. Los estadios son 4, el A, B, C y D. El A normalmente tiene que ver en los pacientes que tienen alto riesgo de insuficiencia cardíaca. No tienen insuficiencia cardíaca, pero son los candidatos para tenerla algún día. ¿Cuáles son esos? Los hipertensos, los que tienen enfermedad aterosclerótica, que se supone en algún momento van a terminar infartados, los diabéticos, los obesos, los que tienen síndrome metabólico o los que están utilizando tratamiento ya para estas enfermedades, o cardiotóxicos, drogas cardiotóxicas. ¿Ya? El estadio B es cuando ya hay un dato de cardiopatía estructural, o sea, ya cuando hay algún dato de enfermedad cardíaca. ¿Ya? Principalmente, obvio, podría ser hipertrofia del ventrículo, por ejemplo, que ya es una causal de cardiopatía hipertensiva.
Ya cuando el paciente tiene datos de angina, ¿ya? Pero el paciente no tiene signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca. Tiene una enfermedad cardíaca establecida, pero no tiene síntomas. Esto puede ser un infarto del miocardio previo, puede ser ya cuando hay remodelado el ventrículo, la hipertrofia ventricular, o tener una fracción de eyección baja, o tener algún tipo de valvulopatía sin síntomas, ya indica un B. El C es cuando la cardiopatía estructural se acompaña ya de síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y el estadio D es cuando se tiene ya la insuficiencia cardíaca y es resistente a tratamientos normales de fármacos. Aquí tenemos 5 factores, 5, 3, 2, son más. Estaríamos hablando de 7 factores que pueden exacerbar la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Es una mnemotecnia en inglés de failure, que es insuficiencia. Cuando se olvida de tomar el medicamento, se puede exacerbar ya una insuficiencia cardíaca. Cuando hay arritmia, o cuando el paciente entra en anemia, también va a empeorar la insuficiencia cardíaca. Cuando hay infección, o cuando hay isquemia, o peor, cuando se ha infartado, va a entrar en insuficiencia cardíaca. Cuando hay cambios en el estilo de vida, principalmente una dieta alta en sodio, o sometido a estrés. Acuérdense que la enfermedad insuficiencia cardíaca lo que produce es una alteración principalmente neurohumoral. La neuro tiene que ver con estímulo adrenérgico, taquicardia, estrés, ansiedad, ¿ya? Y también es humoral generalmente, como yo les había dicho, por la activación del SRA, del sistema renina-angiotensina, o de la vasopresina. Tenemos también cuando hay elevación de la regulación principalmente, que tiene que ver con enfermedad tiroidea o con embarazo que hacen insuficiencias de gasto alto. Cuando hay enfermedad valvular reumática que las puede llevar a que tengan estenosis valvular o insuficiencia valvular. Y la última es cuando el paciente se complica con un tromboembolismo pulmonar. Estas de aquí, estas 2 slides más, son también básicos que ustedes entiendan para manejar insuficiencia cardíaca. Tenemos, si gustan, si ustedes están ahorita allí, traten de ver si pueden ir dibujando algún tipo de un corazón dividido en las cámaras auriculares y ventriculares del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Ya? Comencemos. Las alteraciones del lado izquierdo, o sea, la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, tiene alteraciones retrógradas y alteraciones anterógradas. Las alteraciones retrógradas, o sea, las que se van hacia atrás, generalmente se las considera como una precarga. La precarga más importante es la precarga derecha, no la izquierda. Ojo, ¿ya? En este caso, la alteración retrógrada izquierda nos va a llevar a que el paciente presente congestión pulmonar, ¿sí? Y la congestión pulmonar no es más que lo que se conoce como una hipertensión venosa pulmonar, porque va a comenzar con ¿qué? Va a comenzar con aumento de la presión de la aurícula izquierda, de allí para atrás con una hipertensión venosa pulmonar de las 4 venas pulmonares. Si la alteración sigue, va a haber una alteración, una elevación de la presión capilar pulmonar, conocida como presión en cuña pulmonar. Y esa elevación de la presión en cuña pulmonar
va a permitir que salga líquido del capilar hacia el intersticio antes de llegar al alveolo, y el paciente lo que va a tener es edema a nivel del pulmón, ¿ya? Y también la elevación de la capilar pulmonar puede también llevar que haya derrame a nivel de las pleuras, ¿ya? ¿Cuál es la sintomatología de la congestión pulmonar por una alteración retrógrada del lado izquierdo? Es disnea, ¿ya? Que puede llegar a ¿qué? A ortopnia, que es la disnea cuando adoptan la posición en decúbito dorsal. La tos, que es un sinónimo de edema pulmonar. Y a la auscultación, la presencia de estertores crepitantes, generalmente comenzando en ambas bases y ascendiendo hacia los vértices, siempre simétricamente, o sea, del lado derecho y del lado izquierdo del pulmón. ¿Entendido esta parte? Sí, Sí, doctor. sí, doctor. Ahora vamos a ver las alteraciones anterógradas del mismo lado izquierdo del corazón. ¿Qué es lo que se conoce? Esta sí se conoce como postcarga, que es la capacidad que tiene el corazón de vaciar el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Eso se llama postcarga. En este caso, que haya una alteración anterógrada con una alteración de postcarga, ¿cuál va a ser el sinónimo? Va a ser un bajo gasto cardíaco, o sea, va a haber poco volumen de sangre que sale hacia las aorta y por ende hacia la circulación sistémica. ¿Cuál va a ser la sintomatología del bajo gasto cardíaco? Lo primero que va a sentir el paciente es cansancio. Ojo, no se puede confundir con disnea. Una cosa es ahogarse y otra cosa es cansarse. Cansarse es la sensación en todo el cuerpo de tener poca actividad, ¿ya? Que va a ser más o menos parecido a lo que se conoce como fatiga, ¿ya? Aunque la fatiga generalmente se la asocia con una disminución de la fuerza muscular para poder caminar, para poderse levantar, etc. ¿Sí? Cuando también la disminución del gasto cardíaco nos va a producir que llegue poca sangre a la periferia, ya sea porque baja volumen o porque hay una vasoconstricción arterial, lo cual va a dar los datos de palidez del paciente, de frialdad del paciente o de sudoración profusa que tenga el paciente, ¿ya? Dentro de ello, a nivel renal, la disminución del gasto cardíaco nos va a producir que en posición en decúbito dorsal haya una mayor recuperación de líquido a nivel del glomérulo y de los túbulos renales, lo que va a producir que aumente la uresis en la noche. O sea, la nicturia también va a producir lo que decimos. Y a nivel cerebral, la disminución del flujo cerebral a nivel encefálico nos va a producir es confusión mental. Posiblemente podríamos tener inicialmente somnolencia y tendencia a confundirnos desde el punto de vista mental por poca irrigación a nivel del cerebro. Y otro que también podría estar dentro inmenso de bajo gasto cardíaco es la presencia de dolor por isquemia, por falta de riego sanguíneo adecuado a nivel tisular periférico. ¿Ya? Entonces, insuficiencia cardíaca izquierda, alteración retrógrada, para mí es congestión pulmonar, disnea, estertores, edema pulmonar, elevación de la presión en cuña. Alteración anterógrada, que es alteración de la postcarga, es bajo gasto cardíaco. ¿Qué es igual? Es fatiga.
fatiga, palidez, frialdad o trastorno mental. ¿Entendido la parte que tiene que ver con fisiopatología izquierda? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok. Pasemos ahora Sí, doctor. a la insuficiencia cardíaca del lado derecho. Esta también tiene alteraciones retrógradas y alteraciones anterógradas. En este caso, la alteración retrógrada, la que parte, como se dice, a partir de la aurícula derecha hacia atrás, vamos a encontrar que lo que va a producir es congestión periférica o congestión sistémica, que se llama, que va a comenzar en la aurícula derecha y que va a ir desde el punto de vista retrógrado hacia las venas cavas, hacia la vena yugular. En este caso, lo que vamos a encontrar primero desde el punto de vista examen físico es ingurgitación yugular, ¿sí? Podremos encontrar en algunos casos disnea, pero esto más sería por una embolia o por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada, ¿ya? De allí, de la ingurgitación yugular, vamos a encontrar hepatomegalia, porque va a haber congestión retrógrada, va a haber reflujo hepatoyugular. Ustedes le palpan, le comprimen el hipocondrio derecho de un hígado que está congestionado y van a encontrar que se produce una ingurgitación yugular en ese momento, ¿ya? Si el problema sigue mucho más manifiesto, la parte que tiene que ver con las cavas, con la ingurgitación de las cavas, va a permitir que haya salida de líquido al espacio peritoneal. Y lo que vamos a encontrar es ascitis. Vamos a encontrar también dolor abdominal, que va a ser más por la ingurgitación de las paredes de los órganos abdominales. El primer dolor abdominal que va a ser la hepatomegalia, pero también podríamos en un momento dado encontrar dolor de cualquier víscera que va a estar edematizada, ¿ya? La pared, sea el intestino, ¿ya? Podría ser el vaso, ¿ya? Y posteriormente a ello vamos a encontrar de que se puede producir el edema podálico, que es el edema de miembros inferiores, que es otra de las características de alteración retrógrada por insuficiencia cardíaca derecha, que es la congestión sistémica, ¿sí? Y lo peor que le puede pasar al paciente es que después que ha pasado por ingurgitación yugular, por hepatomegalia, por ascitis, por dolor abdominal, por edema de miembros inferiores, es que haga un edema generalizado, o sea, una anasarca. En este caso, de las alteraciones retrógradas de la insuficiencia cardíaca del lado derecho, aquí sí es donde podríamos decir que la precarga es lo que se conoce como precarga. O sea, el aumento de la precarga significa el aumento del volumen sanguíneo que llegue de la circulación venosa periférica hacia la aurícula derecha. También tenemos las alteraciones anterógradas del ventrículo derecho, o sea, lo que sale del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, que es la que va a llevar sangre hacia los pulmones. Aquí, la alteración hemodinámica más importante va a ser la hipertensión pulmonar, o sea, la hipertensión de la arteria pulmonar, ¿ya? Esa es lo más básico que tiene la insuficiencia cardíaca del lado derecho. Y vamos a encontrar que esta hipertensión de la arteria pulmonar como causa de insuficiencia cardíaca derecha anterógrada puede estar dada por la hipertensión del capilar pulmonar que venga del lado izquierdo de manera retrógrada. No sé si esta parte me la pueden entender. ¿Qué significa? Significa que si yo tengo una insuficiencia cardíaca izquierda que me lleva hasta tener edema pulmonar, si no mejora el cuadro
del edema pulmonar originado por lado izquierdo, la hipertensión capilar pulmonar primero va a ser del lado del capilar que viene de las venas pulmonares y va a pasar al lado capilar arterial, que es el que va a estar en relación con la arteria pulmonar. Entonces, siempre la insuficiencia cardíaca derecha puede ser la última manejada adecuadamente. ¿Entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, eso también han de ver algún día un electrocardiograma. Entonces, aquí veamos, por ejemplo, así, ustedes ya semiología, ya vieron radiológica de imágenes ya insuficiencia cardíaca. Sí, doctor. Ya, entonces, ustedes pueden ver aquí que una de las causales que van a encontrar es un agrandamiento de la aurícula derecha, ¿ya? O también pueden encontrar un aumento de la arteria pulmonar, que en este caso sería un abombamiento del segundo arco del lado izquierdo del corazón. Normalmente esto de aquí tiene el botón aórtico, esto va para adentro y de aquí sale el ventrículo para afuera. Pero si en este arco, que normalmente es hacia adentro, hay protusión, en este caso hacia afuera, obvio, yo tengo que sospechar que aquí hay un aumento de la presión en nivel de la aurícula derecha, de la arteria pulmonar izquierda. Bueno, esto de aquí, bueno. Para terminar lo de insuficiencia cardíaca y poder hacer una correlación con la parte clínica, fisiopatológica y posteriormente terapéutica, los objetivos para tratar una insuficiencia cardíaca van a ser, primero, si hay una disfunción sistólica, será mejorar la contracción miocárdica. ¿Cómo mejoramos la contracción miocárdica? Sería aumentando el volumen latido, que en este caso sería mejorando la fracción de eyección. ¿Con qué? Con drogas inotrópicas. ¿Ya vieron inotrópicos en fármaco? Justo hoy salimos de esa clase. Perfecto, entonces, ¿cuáles son los inotrópicos? Nómbrenme uno. No, nómbrenme tres, ya. Digoxina. Ya, obvio, ya, la primera, es un digital. Ya, faltan dos más. Las Ina. piritidinas. ¿La cuál? Dobutamina. Las dos butaminas, muy bien. Falta una. ¿Quién me está contestando primero, antes de que... La noradrenalina. A ver, ¿quién me está contestando? ¿La señorita que está hablando? Yo dije dobutamina, Mariana Calle. ¿Quién dijo dobutamina? Es que no la veo. Mariana Calle. Calle, ok. Ya. ¿Quién dijo digoxina? Yo Álvarez dijo primero digoxina. Ok. Puede ser la adrenalina también, doctor. No, La perdón. adrenalina se la utiliza como vasoactivo, como vasopresor para subir presión arterial. La mirinona. El inotrópico importante que se utiliza es la dopamina. ¿Sí? Obvio. Ya. Y la otra de mejorar la contracción miocárdica sería mejorando la isquemia. Acuérdense que la isquemia es causa fundamental de disfunción sistólica, porque se pierden miocitos, hay disminución en la capacidad de contraer el ventrículo, ¿ya? En segundo lugar, mantener la contribución auricular. ¿Qué significa ello? En este caso significa tener una frecuencia auricular más o menos contenida, ¿sí? Y manteniendo una contribución auricular es importante. La tercera es disminuir la precarga del ventrículo, o sea,
disminuir la congestión sistémica, la disminución de la congestión sistémica. La otra es disminuir, no disminuir, sería mejorar la poscarga del ventrículo, que sería en este caso la alteración anterógrada izquierda, ¿sí? Y la otra sería la prevención de las tromboembolias. Ok, vamos a pasar a otra, que es el shock. El shock o choque no es más que una anomalía circulatoria en la que existe una inadecuada perfusión tisular, generalmente debido ya sea a un relativo o a un absoluto detrimento del rendimiento del corazón. ¿Ya? La clasificación fisiopatológica del shock o del choque se divide en 4. El hipovolémico, que es el choque cuando perdemos volumen sanguíneo. El distributivo, ¿ya? Conocido a veces también como vasogénico o de baja resistencia. El cardiogénico, que es cuando el corazón falla. Y el obstructivo, cuando obvio hay una obstrucción a nivel torácico que impide que haya una circulación periférica adecuada. Entonces son 4 los tipos de shock. Vemos aquí que las causas de shock pueden ser infecciosas, pueden ser traumáticas o en su defecto hasta shock inflamatorio por pancreatitis cuando se liberan una serie de citoquinas. Tenemos un tipo de shock que es el shock cardiogénico, que generalmente se produce después de haber tenido un infarto del miocardio generalmente, y que va a comprometer la perfusión de los tejidos, o en su defecto también vamos a encontrar que va a haber una perfusión inadecuada del intestino, lo cual produce una liberación de una serie de endotoxinas que van a producir una respuesta inflamatoria importante, en donde vamos a encontrar principalmente activación de monocitos a macrófagos, activación de células del endotelio, activación de los polimorfos nucleares o de ciertos componentes plasmáticos. Todo ello, esta liberación de mediadores endógenos, generalmente va a estar el óxido nítrico, van a haber radicales libres de oxígeno, van a liberarse citoquinas como el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, los interferones o el factor activador plaquetario. También se liberarán metabolitos del ácido araquidónico, ya sea los que tienen que ver con la ciclooxigenasa, que serían una serie de prostaglandinas, o a través de las lipoxigenasas, los leucotrienos. El complemento también se va a activar, se van a activar toda casi clase de quininas, principalmente la bradiquinina y las endorfinas. ¿Qué va a producirse entonces? Se va a producir primero una disfunción de células que llevan a necrosis o a muerte programada, o sea, apoptosis. Esto a su vez va a incidir ¿dónde? La disfunción celular, sobre la vasculatura, sobre el miocardio y sobre cierto tipo de órganos que van a producir en un momento dado insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, insuficiencia hepática o insuficiencia circulatoria cerebral. A nivel de la vasculatura, lo que vamos a encontrar es vasodilatación, que hace que el paciente entre en shock, vasoconstricción periférica, que va a producir una hipoxia, disfunción de las células del endotelio y una agregación de leucocitos importantes.
A nivel miocardio, va a haber una depresión de la función contráctil y puede haber una dilatación del miocardio. Y a nivel de los órganos, obvio, va a haber una insuficiencia multiorgánica. Todo ello, la alteración de la vasculatura, del miocardio y de una serie de órganos es lo que nos va a llevar a lo que se conoce como shock. Shock que puede llevar a que se recupere, shock que puede llevar a que haya una falla multiorgánica o que quede con una hipotensión refractaria. ¿Ya? Y conocemos que la falla multiorgánica y la hipotensión refractaria lleva a la muerte por shock. Entonces tenemos, como pueden ver, 4 tipos de shock. El hipovolémico, que generalmente el mejor ejemplo es la hemorragia, que disminuye la precarga. ¿Cuál era la precarga? A ver, comencemos a hablar terminología cardiovascular. ¿No? No han entendido, parece. Era la que... ¿No es el de retorno venoso cerebral de la izquierda? El izquierdo, no. Era el retorno venoso derecha, perdón. Perfecto, eso. Entonces, si hay hemorragia, obvio va a haber menos volumen de sangre que retorna al corazón. ¿Ya? Por ende, va a haber menos llenado diastólico. ¿Sí? Que es este de aquí. ¿Sí? Y si hay menos llenado diastólico, va a haber menos... ¿Qué sería esto? Para los que leen en inglés, menos gasto cardíaco, cardiac output, ¿sí? ¿Ya? Con alteración posiblemente también de la resistencia vascular sistémica. Y si hay disminución del gasto cardíaco, vamos a encontrar una disminución de la presión arterial media, que es sinónimo de choque. Y el choque nos va a llevar a falla, a síndrome de falla multiorgánica. ¿Ya? Luego tenemos, segundo, el cardiogénico. Generalmente el mejor ejemplo es que nos infartemos. Un infarto del miocardio masivo con daño miocárdico va a comprometer la función primero contráctil, o sea, disfunción sistólica. ¿Aquí qué bajará? ¿Cuál será la alteración principal de la difusión diastólica por falla de daño miocárdico en infarto al miocardio que produce shock cardiogénico? A ver, vamos. O sea, hay una eyección, por ende una falla en la poscarga. Hay una falla en la eyección porque hay una disminución muy de bien, ahí va a haber falla en la eyección, muy bien. Y va a haber también disfunción diastólica. ¿Sí? La disfunción diastólica, en este caso, ¿cuál sería? ¿La primera, la segunda o la tercera? El llenado del ventrículo. Exacto, el llenado del ventrículo, ¿ya? Allí posiblemente sea la primera, que tiene que ver con la relajación rápida, y la diástasis. Entonces, con la lenta. Ok. Esto también va a llevar a que haya disminución de gasto cardíaco. Y ahí tenemos el obstructivo, ¿ya? El shock obstructivo, que es el extracardíaco. En este va a haber una disminución del llenado diastólico porque puede haber, el ejemplo más importante es un neumotórax a tensión o un taponamiento pericárdico. Como va a haber gran cantidad de aire en el pulmón, esto va a impedir que llegue sangre al corazón. ¿Sí? Entonces va a haber una falla, una disminución del llenado diastólico. Entonces, ¿qué va a producir? Este va a producir es solo disfunción diastólica. ¿Entendido? Pero también el shock cardiogénico, el shock obstructivo extracardíaco también puede ser por una disminución de la poscarga ventricular. La disminución de la poscarga ventricular, ¿cuál sería? Estaríamos hablando
de la disminución de la poscarga ventricular, estaríamos hablando de la alteración anterógrada del corazón derecho. ¿Qué estructura se daña ahí? A ver, vamos a ver si entendieron mi insuficiencia cardíaca. O sea, el ventrículo izquierdo es la aorta. No han entendido. Habrá una congestión pulmonar. Uy, están más perdidos que... O sea, ahí va a haber un bajo gasto cardíaco. Exacto. ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Cuál sería en este caso la disminución de la poscarga ventricular? Principalmente por tromboembolismo pulmonar masivo, que va a disminuir la función sistólica, pero va a disminuir la función de sístole ventricular derecha. ¿Sí? Y eso va a haber ¿qué? Va a haber entonces una disminución de la función sistólica del corazón derecho. ¿Por qué? Porque va a estar obstruido la circulación pulmonar. En este caso, la arteria pulmonar, que es la que maneja, en este caso, la sístole del ventrículo derecho. Acuérdense que lo que estaba explicándole. Después del ventrículo derecho, abajo, del lado anterógrada, está la arteria pulmonar. Y una de las causales es la hipertensión de la arteria pulmonar. Ahí, en este caso, va a haber una obstrucción del flujo de la arteria pulmonar, porque se produce un tromboembolismo pulmonar masivo. ¿Ya? Y por último, tenemos el shock distributivo. En el shock distributivo, el más ejemplo importante es el shock séptico. El shock séptico generalmente, ¿qué produce? Va a producir es una gran vasodilatación sistémica. ¿Sí? Entonces, si hay una gran vasodilatación sistémica, también va a producir, por la parte de las endotoxinas del shock séptico, una depresión miocárdica. Miocárdica desde el punto de vista dual, sistólica y diastólica. Sistólica y diastólica. Pero también la vasodilatación extrema sistémica lleva a que haya una disminución de la precarga, o sea, de la sangre que llega al corazón derecho, a la aurícula derecha, a través de las cavas. ¿Sí? Entonces va a haber entonces aquí, al haber una disminución de la precarga, va a haber una disminución del llenado diastólico. Va a llevar menos sangre al corazón, porque la sangre se queda estancada en la vasodilatación sistémica. Entonces aquí va a haber una disminución del llenado diastólico. ¿Sí? Si hay depresión del miocardio, aquí va a haber una disminución en este cargo de la función no solo diastólica, sino también sistólica. Y todas ellas, ¿a qué llevan? Todas llevan a disminuir el gasto cardíaco. Entonces tenemos shock hipovolémico, disminución de volumen sanguíneo, causas, hemorragia, trauma que lleve a sangrado, cirugía que lleve a sangrado, quemaduras que lleve, en este caso no a sangrado, sino que las quemaduras están consideradas una deshidratación severa, porque hay gran pérdida de líquido a través de la quemadura. Y también otra causa de shock hipovolémico sería pérdida de líquidos corporales. Alguien que tenga vómito y diarrea incoercible, obvio que se va a chocar por hipovolemia. También el paciente que tiene poliuria excesiva podría también entrar en shock. Ahí está la clínica, depende de los mecanismos compensadores, va a haber hipotensión, vasoconstricción sistémica, se va a poner pálido, va a ser taquicardia,
¿ya? Va a haber hipoxia, principalmente porque comienza el paciente a tener taquipnia, se pone inquieto, angustiado, y obvio, y va a haber un aumento del movimiento del líquido del intersticio hacia los capilares. Mecanismos compensadores. Vasoconstricción renal. Esto produce una azotemia prerrenal, ya que lo puede llevar a que tenga también insuficiencia renal aguda por poco volumen. Aumento de las secreciones de hormonas presoras. La vasopresina se eleva para aumentar agua, volumen. Se eleva la noradrenalina y la adrenalina para producir vasoconstricción y elevar la presión, y también la ACTH. Aumenta la secreción de glucocorticoides, aumenta la secreción de renina, angiotensina y aldosterona para elevar la presión, aumenta la eritropoyetina para tratar de manejar la anemia aguda que se produce, aumenta la síntesis de proteínas plasmáticas para aumentar la presión oncótica y impedir que salga más líquido del espacio intravascular. Cuando ya estos mecanismos fallan, el paciente entra en un shock que se conoce como refractario o irreversible. ¿Ya? La pérdida más de 15 mililitros por kilo de sangre produce hipotensión. ¿Ya? Normalmente en una poshemorragia la restauración de la concentración de proteína más o menos comienza en 4 días, y la eritropoyetina incrementa el número de glóbulos rojos a partir de la 4ª o 8ª semana. Shock traumático está dentro del hipovolémico, que generalmente por aplastamiento muscular en accidentes de tránsito. Shock quirúrgico cuando hay hemorragia dentro del quirófano, o shock por quemaduras. El shock distributivo, la característica, habíamos visto, es vasodilatación extrema. El anafiláctico, cuando hay vasodilatación por histamina. El neurogénico, el séptico, que es el que expliqué primero. También puede ser el endocrinológico por insuficiencia adrenal aguda, o el tóxico cuando nos intoxicamos con drogas altamente vasodilatadoras. Ahí está el anafiláctico, es por histamina. El neurogénico es por una pérdida súbita de la actividad simpática autonómica, en donde vamos a encontrar vasodilatación sanguínea venosa importante. ¿Ya? Este síndrome, obvio, generalmente puede dar un síncope postural después de masaje de las carótidas, por ejemplo, ¿ya? O de tos. A veces pacientes con tos intensa pueden hacer síncope y hacen un shock neurogénico. Y el shock distributivo, tendremos el endocrinológico por crisis adrenal o por tormenta tiroidea. Y el tóxico lo provocamos por el nitrocruciato de sodio, que es un gran vasodilatador arterial para bajar la presión arterial en emergencia hipertensiva. El séptico ya lo conocemos. Ahí está la sepsis, el shock séptico. ¿Cómo se produce el shock séptico? Por la liberación de endotoxinas que van a liberar una serie de citoquinas. Ahí tenemos la liberación de ello. El shock cardiogénico, generalmente después de un infarto, cuando se altera la bomba cardíaca. El shock cardiogénico puede ser miopático por infarto, mecánico por alteración valvular o por cardiomiopatías, y también un shock cardiogénico por arritmia, ya sea por bradicardia extrema o por taquicardia. Y por último, el obstructivo generalmente es por embolia pulmonar masiva, por neumotoras a tensión, que es el más frecuente, por taponamiento pericárdico, también se produce. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Un llenado diastólico alterado, con una precarga del ventrículo disminuida, generalmente, obvio, afectación de la cava, por presión intratorácica elevada. Con el neumotórax hay gran cantidad de aire y no deja entrar adecuadamente sangre a la aurícula derecha, o por una compliance cardíaca baja cuando hay pericarditis constrictiva o taponamiento pericárdico. Y por contracción sistólica alterada, generalmente cuando hay una elevación de la poscarga del ventrículo. Esto es, como yo les había dicho, en ventrículo derecho, cuando hay embolia pulmonar masiva, lo cual lleva a ¿qué? A la hipertensión pulmonar aguda. Y si es, aunque es muy rara,
la afectación de la contracción sistólica por poscarga del ventrículo izquierdo, en este caso sería por disección de la aorta. Produciría un bajón de presión arterial y entraría en shock obstructivo. ¿Ya? Bueno, eso es todo lo que... El resto ya no es importante. Bueno, entonces hemos terminado esta parte de... La primera parte de cardiovascular, que incluía insuficiencia cardíaca y los de diferentes tipos de shock. ¿Ya? Tendrán ustedes que leer ya sea en alguno de los libros, como para tener una visión un poco más grande de la insuficiencia cardíaca y del shock. Ok. Buenas noches entonces. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz Navidad. Hasta el próximo año. Próximo año, ojalá.